José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. José, qué gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. La consulta popular, ¿por qué ahora? ¿Crees que el presidente Lasso se ha demorado más de la cuenta en ejecutarla? Buenos días, Juan Javier, para ti, para Alfonso, para todas tus audiencias, también muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, sí, eso es una pregunta que llega. ¿Por qué la consulta ahora? ¿Y por qué esas preguntas? ¿Y cuáles van a ser los resultados? ¿Y el presidente la puede ganar? O sea, todas esas preguntas llegan con el hecho también de saber si son las preguntas pertinentes, si son las únicas preguntas. Entonces, me parece, Juan Javier, que dentro de ese manojo de preguntas, ¿por qué ahora? Sí, no hay respuesta, digamos, desde el punto de vista de la lógica política. ¿Por qué ahora está en un bajón? El presidente no presenta, digamos, ninguno en las preguntas, ningún elemento que pudiera darle algún respiro, algún oxígeno a su propio gobierno. Veamos si las preguntas que todavía no han llegado hacen parte, por lo menos, de algún set de preguntas que tengan que ver con la coyuntura, con la economía, con el trabajo, con el seguro social o algo por el estilo, pero no se entiende en efecto por qué ahora, y la pregunta de fondo es esa consulta de ser, si la gana, ¿qué oxígeno real le puede dar a su gobierno? Ahora, José, yo estaba leyendo algunas opiniones de radioescuchas y parece ser, o sea, yo creo que la gente lo va a tomar como un a favor o en contra del gobierno. Entonces no, Pocho aquí conjunto con Marisol analizaban pregunta por pregunta, le dije, no le metan más coco a esto de aquí, porque la gente, un elevado porcentaje de la población va a hacer esto, es aprueba o desaprueba al gobierno Guillermo Lasso. Entonces tú dices que faltan unas preguntas. Yo creo que no es el momento, es un mal momento, un bad timing, dirían los gringos, para mandar una consulta, porque la gente ya está diciendo, no, esta es una consulta en contra de Lasso. Juan Javier, ese es un eterno problema. Los países como Suiza, nadie pregunta quién pone las preguntas, sino qué dice la pregunta, en qué me beneficia, en qué me perjudica, a quiénes beneficia, ¿no? Entonces, lamentablemente, si nos hacemos la pregunta, ¿quién hace las preguntas? Evidentemente que Lasso podría perder, pero la pregunta complementaria a eso es, ¿y si hay buenas preguntas? ¿Y si hay adelantos en algunos puntos para el país? Con esas preguntas, ¿por qué tendríamos que votar no? Evidentemente que esta es una visión más razonada. Estoy de acuerdo contigo si tú dices la gente puede por calentura decir no, pues o sea, Lasso en este momento no tiene derecho a hacerme estas preguntas porque le hace falta gestión. Entonces, evidentemente, Juan Javier, que en este momento, ¿no? Ayer puse un post en ese sentido en Cuatro Pelagatos. En este momento Lasso requiere cambiar las pilas de su gobierno y no solo, como dicen los chicos, ponerse pilas, sino además adelantar una gestión que por ahora es deficitaria, y creo que ese es el nexo necesario para que el país pueda decir, ok, con un gobierno que se pone las pilas, veamos si lo hace. Si no lo hace, ahí hay un grave problema. Pero si lo llegara a hacer, todavía tiene algún tiempo hasta realizar la consulta, y este lapso, si el presidente y el gobierno lo utilizaran poniéndole mayores pilas al gobierno y haciendo que esta gestión de la cual es deficitaria se reactiva, bueno, podríamos pensar que la gente podría generar un nexo entre una cierta eficiencia del gobierno y unos puntos que le estaban preguntando para ver si a mediano plazo se mejora
el tema de la seguridad, se mejora el tema político en el país, el tema institucional, lo cual también es necesario. José, buenos días. Te saluda Alfonso Harp. Un gusto, como siempre, conversar contigo, tenerte aquí en el panel. Un abrazo a la distancia. José, no te siento muy contento con las preguntas. Parto de ahí. Yo tampoco estoy muy contento con las preguntas. Porque incluso, es verdad, el timing político acorde pues al desgaste que ha tenido el gobierno en este tiempo quizás no es el mejor para patrocinar una consulta popular. Pero eso lo llevaba a hacer pocas preguntas y preguntas no tan polémicas o no tan difíciles de interpretar, porque tú pusiste un ejemplo, en Suiza la gente no pregunta quién las hace, sino qué dice la pregunta. Es decir, Suiza es una población reflexiva. Ecuador, en cambio, es una población emotiva. A veces ni siquiera reflexiona sobre la pregunta, sino que las emociones de las simpatías o antipatías del momento los lleva a tomar una decisión electoral. Y esa es la verdad y no tenemos que resentirnos porque esa es nuestra población y en esa población estamos nosotros también. Nosotros no somos una exclusión de esa población, somos una inclusión también de esa población. En todo caso, este conjunto de preguntas, algunas de ellas son muy polémicas. La primera yo creo que va a tener una buena aceptación, que es la participación de las Fuerzas Armadas de una manera más activa porque la gente lo necesita. Y quizás era haber hecho un par de preguntas más de esa naturaleza para ganar la consulta, para asegurar el triunfo de la consulta que disfrace de alguna manera un potencial fracaso de Creo en el proceso electoral, desvincularse de cualquier resultado de Creo y atribuir el resultado de la consulta como una reacción positiva hacia el gobierno. Pero me parece que hay algunas preguntas polémicas. Por ejemplo, mira, el tema del Consejo Fiscal, ya saltó la señora fiscal, entonces ya hay un reparo ahí de una persona que tiene un buen espacio mediático y de opinión en el país. Hay otras en que también van a haber reparos, como por ejemplo, todo el mundo quiere que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, pero que no sea la Asamblea la que lo releve en esa función, pues si la Asamblea es la institución más desgastada en este momento del país. Lo mismo con el tema de la reducción de asambleístas. Todo el mundo quiere reducción de asambleístas, pues no quiere sacar una calculadora para ver cuántos asambleístas se reducen. Era haber hecho quizás una pregunta más concreta, de 137 pasan a 47 y a partir de ese número 47 equilibraban las fórmulas para que máximo se llegue a 47. O sea, preguntas más vendibles. Me parece que son preguntas que invitan a una reflexión profunda y eso es precisamente lo que no tiene nuestra población, José. No sé cuál es tu interpretación en razón de esta reflexión que hago, que al mismo tiempo es pregunta. Gracias, Alfonso. Sí, me parece que ahí hay un tema, yo diría más que polémicas las preguntas. Me parece que lo que no veo es si esas preguntas hablan a la imaginación de la gente para decir con esto se mejora esto. Es decir, no hay de la pregunta al efecto, no sé cuánto es el espacio para que la gente automáticamente pudiera ver el beneficio de las preguntas. Reducir, no se habla de reducir el número de partidos cuando se dice que debe haber un porcentaje mínimo para la inscripción de sus miembros en cada cantón, en cada parroquia, en cada sitio del país. No se está hablando de reducir todo este manojo de partidos que hacen que sea complicado la representación y toda esta segmentación se traduzca en una ingobernabilidad en la Asamblea Nacional. No se habla de la elección de los diputados en la segunda vuelta que podrían acompañar la fórmula ganadora y que daría a un gobierno la posibilidad de aplicar su plan de gobierno. Es decir, de las preguntas al efecto, me parece que ahí es el paso que yo no veo tan sencillo, Alfonso, más allá de si son polémicas o no las preguntas. Me parece que las preguntas no terminan de captar la imaginación de la gente para que diga, ok, con eso mejoro, con esta pregunta mejoro este tema, con esta otra mejoro otro tema. Cosa que en efecto sí podría ser la primera pregunta, como tú señalas, ¿no? El tema de la fiscal, me parece que el problema es que se puso un consejo fiscal. No había que poner un consejo fiscal porque la lectura automática de la fiscal es, me quitan el consejo de la judicatura y ahora me van a poner un consejo fiscal, o sea, ¿qué gano? Básicamente esa es un poco la reflexión que se lee, que se colige de lo que dice la fiscal. Entonces, me parece que ahí lo que muestra es esta
desconexión del gobierno que no echaron una llamada, tenían que llamar a la fiscal, no para hacer lo que la fiscal quiera, pero por lo menos preguntarle, pues. O sea, me parece que eso habla de estas desconexiones, ¿no? De un gobierno que no termina de salir de su propio cascarón, y eso es lo que es un poco molesto de ver en estas preguntas, que teniendo a la fiscal tan cerca, no solo geográficamente, sino cerca en el sentido de poderla llamar y decir, bueno, no lo hicieron. Entonces, me parece que esos son dos temas, Alfonso, que son claves. Uno, ver si la gente al leer las preguntas automáticamente ve cuál es el beneficio. Y dos, el gobierno que no sé cuánto está interpretando realmente lo que la gente en este momento está sintiendo. José, buenos días. María Sol Pons le saluda, bienvenido a Punto de Orden. ¿Cree usted sobre las preguntas? Hay muchas personas que estaban esperando temas relacionados a la inversión, al empleo y temas más económicos. Ahora, en un contexto de que las mesas de diálogo con la CONAIE, luego del paro nacional de junio de 2022, no han sido tan exitosas o tan contundentes en sus resultados, es decir, Leonidas Issa tiene su opinión por un lado, el gobierno tiene sus otras opiniones por otro lado y la ciudadanía al respecto también tiene su opinión. Incluso habrán mesas nuevas que se abren el día de hoy, y con esto lo que trato de incorporar es este argumento de que no llegamos a acuerdos sobre los caminos de la teoría económica que tenemos que seguir. ¿Cree usted que al gobierno evitar temas económicos está quizá adelantando o previendo un conflicto político, una polarización por sentado de esas propuestas que se puedan hacer mediante consulta popular? Marisol, buenos días. A ver, me parece que el gobierno no ha terminado de plantear las preguntas. Ahí hay otras preguntas que van a llegar. Y van a llegar ya no en el plano constitucional, por eso me parece que no hacen parte de este primer paquete en el cual el gobierno sí tenía que consultar a la Corte en forma previa, como dice la Constitución, pero hay otras prerrogativas para otras preguntas que el presidente no tiene que consultar directamente él a la Corte, pero hacer un decreto, por ejemplo, mandarlo al Consejo Nacional Electoral, y es el Consejo Nacional Electoral el que tendrá que ir a la Corte para decirle si las preguntas están acordes a los procedimientos fijados en la Constitución. Pero entonces me parece que la agenda de preguntas no está completa. Claro, pero sobre una precisión o una pregunta adicional sobre eso, en materia, por ejemplo, laboral, cualquier reforma al Código de Trabajo tendría que a veces pasar por la Corte Constitucional. Por eso se pensaría que si hubiese un cambio de fondo, también tenía que ser calificado por la Corte. Todas las preguntas, Marisol, tendrán que ser calificadas por la Corte. Lo que me refiero es que el procedimiento, quién va primero y a dónde voy, todas llegan a la Corte, tendrá que llegar a la Corte, pero el procedimiento es: primero, el presidente, cuando es de temas constitucionales, tiene él mismo que ir a la Corte. Cuando es prerrogativa presidencial presentar una consulta, puede él establecer un decreto, ir al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral ver la pregunta y mandársela a la Corte. Es decir, lo que cambia no es que evitan la Corte, sino quién va primero o quién va después a la Corte. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay la certeza de que van a haber más preguntas, no muchas más, creo que son 2 más que podrían haber, y esto es información que obtuve de la Presidencia de la República, ¿no? De que podría haber otras 2 preguntas de otros temas. ¿Cuáles temas? Ahí está, no se sabe. El gobierno había dicho con antelación que no iría a la consulta para consultar temas de las leyes o proyectos de ley que puso a la Asamblea y que la Asamblea no votó. Es decir, los temas que realmente de alguna forma interesan en forma vivencial a la comunidad nacional no van a ser parte de la consulta. Y es un tema, pues, o sea, que todo el mundo se pregunta si no era esa la consulta que debía haber hecho el gobierno sobre temas laborales, sobre otros temas que podría haber calificado
el gobierno para preguntarle a la gente. Ahora, en cuanto a lo que tú dices, Marisol, sobre el tema de los resultados de las mesas, a mí me parece que los resultados sí hay, y me parece que ahí lo que el gobierno no ha dicho, y es lamentable que el gobierno haya dejado que la narrativa de esto esté en los movimientos indígenas y no también en la parte del gobierno, es que es imposible que eso vaya más lejos, esos diálogos, porque lo que el señor Issa ha pretendido y sigue pretendiendo hacer es pasar su programa político mediante este tipo de reivindicaciones, con una lista de reivindicaciones que salen de un paro en el cual él tomó de rehén al país. Es decir, de un acto violento, él construye una lista de supuestas reivindicaciones donde él cuela no las necesidades de sus comunidades, sino su proyecto político. Bueno, eso no puede estar en una mesa de negociación, y un gobierno no puede dar paso a eso. Eso tiene que ir a las urnas, y el señor Issa se confunde de espacio. No es las mesas de negociación donde tienen que avalar su programa de gobierno, sino en las urnas, y eso es lo que él no ha querido hacer. Sí, claro, en eso estamos de acuerdo, y inclusive en la aparición de las 5 nuevas mesas, ya y el plazo es hasta el 20 de octubre, de alguna manera es mantener al país en ascuas sobre, además, espacios donde solo se sientan ciertas personas que no tienen una representatividad absoluta, es decir, el país no está representado por completo en esas mesas, y se toman decisiones que sí nos afectan a todos, con el dinero de la contribución de todos, y en fin, esa es otra narrativa. Yo quería preguntarle, se ha anunciado para las próximas 2 semanas, aparentemente, un nuevo proyecto de ley sobre inversiones. ¿Eso podría llevarnos a pensar que temas de inversión no estarán incluidos en la consulta y que el gobierno prefiere llevar a la mesa legislativa el tema de inversión? Marisol, no sabemos, esas dos preguntas no dan para mucho, no creo, y además es muy complicado. No veo en una pregunta, por ejemplo, resolver el tema laboral o el tema de inversiones. ¿Cómo en una pregunta se puede resolver un capítulo que tiene que ver con un proyecto y con una visión política y económica, por supuesto? Me parece muy complicado. Y luego, en la pregunta tuya, lo que yo leo y comparto es esta perplejidad que hay en que el gobierno, en que no sabemos los ciudadanos finalmente si el gobierno va a terminar buscando pasar proyectos de ley con esta asamblea o no. Un día sí, un día no, un día te dicen que no pueden y que no van a contar con esa asamblea, y otro día aparentemente vuelve a arrancar el proceso al día siguiente de lo que hemos visto que ha hecho esta asamblea. Entonces me parece que eso hace parte de toda esta incongruencia de alguna forma en el manejo político, y que ahorita se ve en 2 espacios. Uno, en las preguntas donde no hay ningún tema de esos, y me parece que el gobierno había dicho que no iría a ningún tema de los que salen o los que quedaron pendientes, y casi son todos, de su programa económico, porque la asamblea no los acogió, y porque el gobierno, me parece que no quiere o no ha buscado tener un enfrentamiento político en las urnas con la sociedad política. Finalmente, las preguntas son muy tangenciales a la reforma política de lo que realmente requiere el país para pensar que a raíz de una consulta se pueda generar realmente una nueva reforma política en el país, y de ahí cambiar los códigos de la democracia que en el fondo están donde se concreta de alguna manera la visión de todos estos partidos que finalmente, llegando a la asamblea, no logran generar una visión del país, y no logran acompañar prácticamente a ningún gobierno en ningún punto de interés nacional. Estamos conversando con el periodista, con el analista José Hernández. Los apostadores le apuestan al fracaso de la consulta, José. Después de todo, el desgaste del gobierno ha sido enorme. ¿Qué debe hacer el gobierno de Lasso para revertir la situación a su favor?
Juan Javier, me parece que este rato tendría el presidente que hacer una renovación de su equipo. Es claro que el secretario de la administración no es la persona que puede renovar la gestión del gobierno. Es claro que el presidente está encerrado en un grupo de personas que tienen de la política un criterio muy curioso, ¿no? Muy curioso. Ahí llega gente nueva, creativa. Por ejemplo, el Pipo Lazo en Quito era conocido como una persona que tiene ideas, que es disruptivo hasta cierto punto. Llega ahí y la comunicación, o sea, se quedó en lo mismo. Y claro, no hay comunicación, no comunicas lo que no existe. Entonces, como no se cambia de estrategia, pues no se comunica tampoco nada nuevo. Y volvemos a esta visión de un gobierno cansado, medio triste, un gobierno donde las feromonas no hacen su trabajo. Y creo que eso se nota en la consulta. Es decir, son preguntas que no terminan de arrancar como una dinámica, como de afectar los imaginarios y de generar como ilusiones. Y me parece que entonces respondiendo a tu pregunta, Juan Javier, me parece que el presidente tendría que meterle fuerzas nuevas a su equipo, generar unos 2, 3, 4 meses, ahora en adelante, hasta que llegue la consulta, de una actividad febril en el gobierno para generar resultados mediante la gestión. Y eso yo creo que no veo otra posibilidad, a Juan Javier, insistir ahora, entrar en un proceso de explicación de esas preguntas y de ir a las preguntas, pero no cambiar la gestión. Eso genera una dicotomía muy grande. Por un lado, ciudadanos que no ven resultados en su cotidianidad y que les invitan a soñar que con esas preguntas podría cambiar algo en el mediano futuro del país. Eso me parece que es una dicotomía que es perdedora, absolutamente. Entonces me parece que, redondeando la pregunta, me parece que tendría que, para ver coherencia, juntar la eficiencia de la gestión, que no se ve, con y convertir esas preguntas en darles a esas preguntas un relato, ¿no? Porque vinieron acompañadas de 470 páginas, Juan Javier. Cuando uno mira esas 470 páginas, pues es todo el alegato que el gobierno hace ante la Corte Constitucional. Bueno, eso no levanta para nada ningún aliento y ninguna ilusión. Entonces, ese no puede ser el relato de las preguntas. Tiene que haber un relato, tiene que haber una narrativa, tiene que haber un cuento alrededor de las preguntas que entusiasme, que cuente al país. Pero eso no se puede hacer si no hay gestión y no hay resultados. José, tengo una inquietud más. Lo pongo simplemente como ejemplo. Guayaquil, o para iniciar esta pregunta, Guayaquil está esperando ansiosamente una obra de infraestructura, el quinto puente. Valga decir de que ya el gobierno necesita hacer obras más allá de proyectos de ley o proyectos de consulta, obras, que es lo que lo puede levantar en los últimos 2 años. Pero bueno, ese quinto puente o las obras las hace el ministro de Obras Públicas. Hay otros puentes, no voy a hablar contigo de las obras físicas o de los puentes físicos, sino de los puentes políticos. Hay otros puentes que no los hace el Ministerio de Obras Públicas, sino el Ministerio de Gobierno. Y esos puentes parece que no existen, no se construyen o se han roto con el pasar del tiempo. Por ejemplo, mira tú, con la fiscal, lo acabas de señalar, no hay puente o no hubo puente, no hubo conexión, no hubo algún tipo de cabildeo a sabiendas de que se iba a hacer una pregunta que iba a tocar a esa institución del Estado. Mira lo que ocurrió hace poco con el Tribunal Contencioso Electoral, revocó la decisión del Consejo Nacional Electoral de archivar, por ejemplo, la solicitud de revocatoria de mandato. Lo que pasa con la propia Asamblea, que al final de cuentas no hay ningún tipo de conexión. Tampoco se logró de alguna u otra manera amalgamar, aguantar a los frentes sociales estos que reclamaron en mayo, en junio, y ya están amenazando con nuevos paros y con nuevas manifestaciones.
¿qué está pasando con los puentes? No los físicos, que también se los están necesitando, especialmente aquí en Guayaquil, sino con los puentes políticos, que no los desarrolla obviamente un Ministerio de Obras Públicas, pero sí un Ministerio de Gobierno, José. Me parece que es la visión de política del gobierno que no termina de ser clara, Alfonso. No termina de ser clara. El presidente al comienzo arrancó con Nebot y Correa, después, el paró en seco, ¿no es cierto? Arranca con el Pachacuti, la izquierda democrática, eso no fue a ningún lado, se sabía que no iba a ir a ningún lado. Pero bueno, entonces, el presidente sale a decir que no es con la Asamblea. Bueno, pues si no es con la Asamblea, ¿con quién entonces? Con el país, con la opinión. Bueno, políticamente se sabe que eso no suma votos, pero eso presiona, eso ayuda. Bueno, pero tampoco con la opinión, tampoco. Entonces, es un problema de definiciones políticas, de visión política, y no se sabe cuál es la ruta específica del gobierno en eso, Alfonso. Y me parece que no estoy diciendo nada nuevo. Es decir, aquí ya nos estamos reiterando porque así está la situación. Si es un gobierno que no ha terminado de decir qué quiere, con quién quiere y para dónde quiere. Y eso es lo complicado, porque entonces no termina de hacerse aliado de nadie. Es decir, la misma gente que hemos esperado con expectativa, no, igual que en otros gobiernos, que algún gobierno acierte, que algún gobierno una al país alrededor de un proyecto, de 2, de 3 proyectos mínimos, y que lo haga, y que busquen la opinión, la fortaleza para tener esta posibilidad de generar una unión alrededor de 1, 2, 3 puntos mínimos en el país. Bueno, tampoco ha sido así. Entonces, esas personas se están devolviendo, están diciendo, bueno, Lazo tampoco quiere. ¿Por dónde quiere Lazo? Y es el problema, Alfonso, si no hay definiciones, me parece que lo que hay es improvisación. No se sabe cuál es la hoja de ruta del señor Jiménez, ¿no? ¿Cuál es? No se sabe cuál es la visión de la gestión que tiene el señor Iván Correa. Porque si uno es gerente, ¿no? Y todos los que estamos aquí hemos tenido cargos de dirección en algún sitio, ¿no? Y eso lo puede entender la gente hasta en una junta comunal en cualquier barrio. El que tiene en la dirección decide, impulsa, enamora para llevar a la gente hacia esas metas. Bueno, ¿cuál es la visión del señor Correa? Cuando uno ve que sale un día, 2 días, 3 días, una semana, 20 días, 3 meses, la gente diciendo no hay medicinas en los hospitales, y eso no se soluciona. Bueno, la pregunta que uno se hace es, el señor Correa, ¿ve los noticieros? ¿Ve lo que la gente dice? ¿Cuáles son las encuestas que tienen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo dan prioridades? ¿Cómo no entender que ahí hay un desgaste político grande, ¿no? Por cosas que se pueden resolver en forma absolutamente sencilla, ¿no? ¿Cómo no lo hacen? Entonces, no tengo respuesta, Alfonso, a tu pregunta. Yo creo que la pregunta que te haces tú es la pregunta que nos hacemos todos. Y en razón de lo que tú acabas de reflexionar, José, ya para terminar esta entrevista. Mira, yo no sé si tú, en tu criterio muy amplio, muy profundo, muy fino, compartas o no este criterio. Y no es con el ánimo o la intención de crear más burocracia, pero evidentemente cuando falta algo hay que suplirlo. En los años 80, 90, no sé en qué momento desapareció en el Ecuador la figura de la Inspectoría General del Estado. Es decir, un inspector del Estado que revise eso, lo que tú estás señalando, no depender de que el secretario general de la administración vea la televisión o le lleguen informaciones de las redes sociales. Un inspector general del Estado que revise el trabajo de la burocracia, que observe los problemas que están ocurriendo en todos los ámbitos del sector público y vaya al Ejecutivo y hable con el secretario general de la administración, hable con el propio presidente y le diga, está faltando esto, está fallando fulano, están conspirando contra usted en tal estamento del Estado. Es decir, un responsable, obviamente con un equipo de trabajo, que sea una especie como de radar político del gobierno, que sea capaz de observar todo y que sobre sus espaldas caiga una especie de espionaje o inteligencia política, no en contra de los opositores políticos, que eso no es lo que interesa en este momento, sino en contra de quienes están haciendo mal su trabajo. Alfonso, durante la época del señor Correa,
y todos lo vimos en las sabatinas, había un programa y con ese programa seguían lo que estaba pasando en los ministerios. Alguien anotaba, ¿no? Yo digo, ahí el señor tenía un equipo tecnocrático, ¿no? Pero supongo que le servía. Es decir, voy a decirlo de Correa, otros gobiernos tienen otros mecanismos, ¿no? Tienen otros mecanismos. Tú estás anotando uno. Quizá esté ahorita ya, no lo sé qué validez o qué viabilidad tendría. Pero lo que se requiere en cualquier gobierno, como en cualquier empresa, es gente que cuando se contraen compromisos los anote. A eso le pongo un cronograma. Ese cronograma tiene unos responsables. Esos responsables tienen alguien que les está diciendo y les está tomando la lección, diciendo, se cumplió esto, ¿dónde están los resultados? Me preocupa saber que en el gobierno del presidente Lasso estas figuras no existan y que no haya, ¿no? Esta sensibilidad, ¿no? de personas que están día a día mirando qué está ocurriendo y que están mirando que la política son también esas percepciones y que quizás una percepción mala sobre un tema que puede ser fácilmente solucionable va a interferir con la adhesión ciudadana a temas que son fundamentales y que requieren explicaciones. Y creo que ese es un tema fundamental. Si la gente no adhiere en las cosas cotidianas porque ve acción del gobierno, bueno, mal puede ese gobierno pedirle al país que se adhiera a temas de confianza como una consulta. Por eso creo que si el gobierno quiere ganar esta consulta y no estoy pensando en sus bonos, en su score, en sus índices de popularidad, no estoy pensando en eso, estoy pensando en que en efecto se pueda empezar a visualizar soluciones para problemas que el país arrastra desde hace muchas décadas. Si el presidente quiere ganar esa consulta, tiene irremediablemente que mejorar desde ayer la gestión de su equipo de gobierno. Muchísimas gracias por tu análisis, José. Siempre es bueno tenerte en este programa. José Hernández, director de Cuatro Pelagatos en Radio Centro. Gracias, José. Buen día.